La palabra de Dios dice así: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias en este tiempo. Gracias por este tiempo desde casa de oración, por el tiempo de alabanza que has bendecido mucho nuestras vidas. Y asimismo, Señor, ponemos este tiempo, esta palabra en tus manos. Padre, que se cumpla el propósito del por cual hoy nos trajiste a este lugar. Que nuestros oídos estén atentos a ti y nuestro corazón dispuestos a recibir. Y que podamos, Señor, ser bendecidos a través de tu presencia, Espíritu Santo. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Puede tomar su lugar. Y nuestro tema se llama Yo soy la luz del mundo. Era lo que hablábamos ahorita, ¿no? Como Jesús les decía, yo soy la luz del mundo. No sé ustedes, ¿no? Pero hace años el ser humano siempre ha sido así, ¿no? De querer buscar llenar vacíos, querer tener una estabilidad, ya sea en lo personal, en lo económico, en lo laboral, en la familia, en todo. Pues siempre nos hablan de esa paz, de esas cosas buenas que hay en esta vida. Pero desafortunadamente muchas veces ponemos nuestros ojos en lugares equivocados. Muchos de nosotros, ¿verdad? Anduvimos en otros lugares antes de llegar a los pies de Cristo. Buscábamos en otros lugares como esa llanura, ese vacío que teníamos, decía, pues yo lo quiero llenar, ¿no? Pero lo llenamos en cosas muy erróneas, muy equivocadas. Pero ¿qué es cuando alguien viene, como decían ahorita las hermanas, ¿no? Cuando alguien más viene, que ya conoce de Jesús, viene y te dice, mira, yo te presento esto, Jesús es la luz del mundo. Y cuando te dice la luz, cuando vemos la luz, ¿qué nos trae, no? Seguridad. Está apagada las luces en la casa y no puedes caminar bien, tienes que prenderla. Ya está, ya la aprendiste, caminas firme, no tienes temor, ¿no? Entonces la luz viene a representar que es Jesús, una paz, una fortaleza, una seguridad y una fe. Amén. Y cuando dicen, yo te presento a Jesús, cambió completamente nuestras vidas, ¿o no? Muestra es de que estamos acá, ¿sí? Esa es la bendición tan grande de poder conocer, como dice su palabra, ¿no? El que me sigue no andará en tinieblas. También como cristiano muchas veces empezamos como a alejarnos un poco de esa luz. Está tu caminar y en medio de tu caminar vino un problema familiar. Y como que, ese problema, y ya te vas arrimando un poquito del camino de Dios. Pero después vamos de nuevo, ¿no? En medio de ese camino viene una enfermedad. Ya no me está gustando mucho esta situación. Y cuando nos damos cuenta, nos alejamos de ese camino, de lo que ya nosotros habíamos tenido en las cosas de Dios. Y si nos ubicamos a nuestro pasado, no sé, hay momentos que vienen a nuestra vida que nos damos cuenta, y no lo hago como para darle el valor al enemigo, sino a veces recordamos las cosas para darle la gloria a Dios. Y yo se los digo, por ejemplo, ayer que andábamos en Chilpo, cuando terminó un seminario y nos fuimos a desayunar, yo le decía, Señor, gracias, ¿no? Gracias y cada vez que voy allá, nunca termino de darle las gracias a Dios y le digo, Señor, gracias por tenerme en este lugar, por haber venido, por todo lo que estás haciendo en mi vida y lo que vas a seguir haciendo, amén. Y eso me hace valorar la gloria de Dios, lo que es la luz de Dios, amén. Que en su momento nos sacó de las tinieblas en las cuales nosotros vivíamos y que no sabíamos que estábamos en medio de esas tinieblas, ¿verdad? Porque seguíamos a lo que el mundo decía, al que el hombre decía. Oye, no tiene nada de malo que mientas, no tiene nada de malo que vayas y pidas fiado y no pagues. Muchos lo hacen, ¿no? Y cosas así, ¿no? De lo pequeño a lo grande. Y eso hace que podamos estar en un mundo, tal vez económicamente, dices, ¿por qué estoy tan mal económicamente? Bueno, porque no hay bendición en lo que estás haciendo. Y así muchas malas decisiones y uno dice, ¿por qué me va mal? Bueno, nos va mal
porque lo que estamos haciendo no es correcto, ¿sí? Y cuando venimos a las cosas de Dios, ahí es como ¡fum! Se abrió, ¿no? Nuestra mente, nuestros ojos y nuestros oídos y el corazón, todo nuestro ser. Se abrió y dices, ahora ya entiendo por qué me iba tan mal, si yo era buena, yo no era mala, porque así decimos, ¿no? Ay, Señor, si yo no soy tan mala, soy buena, ¿por qué me va tan mal? Ni aquellos que sí son malos, ¿no? Porque nosotros justificamos nuestras cosas incorrectas de acuerdo a nuestro conocimiento. Pero cuando venimos a las cosas de Dios y Dios nos refleja la verdad, ahí entendemos que nuestro conocimiento era erróneo, era equivocado. El conocimiento correcto viene de la verdad, de lo que es Dios. Amén. Y precisamente el primer punto se llama un amor que transforma a la verdad. ¿Cuál es ese amor? El amor de Dios, que lo dio a través de su Hijo Jesús y que podemos disfrutar en la presencia del Espíritu Santo. Vamos a leer Lucas 1:79. Y la palabra de Dios dice así: para dar luz a los que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de la paz. ¿Qué necesitamos primero nosotros? Necesitamos del perdón de nuestros pecados. Amén. Es lo primero que necesitamos. El reconocer a Jesús como nuestro Salvador vino a traernos libertad a nuestras vidas. Pero ayer, yo sigo con lo de ayer, ¿no? Ayer veníamos con la hermana Violeta y veníamos platicando precisamente, ¿no? Que yo escuchaba una predicación y cuando escuchamos predicación nos habla de hombres de Dios que al principio empezaron mal y empezaron después a servirle a Dios. Pero cuando leemos la Biblia en el siguiente capítulo ya viene, por ejemplo, Pablo. Leemos, se convirtió a Cristo y en la otra hoja ya está predicando a Dios, ¿no? Y nosotros, como decía el pastor, al leer eso creemos que al día siguiente Pablo ya estaba predicando y no, llevó un proceso de enseñanza, un proceso de restauración, un proceso de amar a Dios, ¿no? Y eso es a lo que también viene a nuestra vida. Hubo un proceso en nuestra vida, pero no hubo un proceso de un día a la noche ni a la mañana, y sigue viendo el proceso, ¿no? Porque no se ha acabado. El proceso va a llegar cuando ya estemos en la presencia de Dios. Mientras tanto, sigue ese proceso, ¿no? Como yo les decía, antes nosotros no andábamos en la luz, andábamos en las tinieblas. Venimos y conocemos un amor que nos trae a la verdad, un amor de Jesús. Y en ese amor no fue fácil el recorrido. No fue fácil desprendernos de cosas que nosotros amábamos, aunque estaban mal, ¿no? Y cuando viene Dios y te dice, lo tienes que dejar, y como que viene una lucha y como que lo dejo y no lo dejo, ¿no? Pero ahí viene el amor que te ayuda a renunciar a muchas cosas, que es a través de nuestro Señor Jesús. Amén. Ese es el amor que Él nos da, ese amor verdadero. Muchos de nosotros, como decía, nos costaba rendirnos también a Dios, ¿sí? Nos costaba el poder ser nosotros, porque decíamos, es que si Dios le digo lo que yo pienso o lo que yo siento, ¿cómo se va a sentir Jesús? Pero nosotros, sin darnos cuenta que Él ya conoce lo que hay en nuestro corazón, ya conoce nuestros pensamientos, pero Él lo que necesita es que escuchar de nuestros labios lo que hay en nuestro ser. Amén. Y esa es la bendición que tenemos, ¿no? Ese es el amor verdadero de Jesús, la luz que viene. Que yo pueda acercarme, como dice la palabra, confiadamente y ser como somos. Decirle, Señor, yo siento, a veces hasta me asusto decir, Señor, pues sí, tengo coraje, tengo envidia, tengo enojo, porque somos seres humanos. Y lo bueno es reconocer y reconocer delante de Dios, porque ese reconocimiento nos trae libertad, ¿sí? Esa verdad, la verdad de Dios, cuando nosotros lo conocemos a través de la palabra, lo conocemos a través de las predicaciones, a través de las alabanzas, todo lo que Dios viene a hacer a nuestra vida, como yo les decía, viene a destaparse muchas cosas en nuestro ser, viene a sacarnos de donde nosotros estábamos metidos, ¿me? Y empezamos a darnos cuenta de muchos errores que nosotros cometíamos en nuestro pasado, amén.
Y como nos damos cuenta, ¿verdad?, que nuestro caminar no era correcto, empezamos a caminar en un caminar, ahora sí, correcto de las cosas de Dios, pero como decíamos, no es un camino fácil, ni es un camino que decíamos, ay, qué fácil, que sí, yo le digo todo a Dios, sí, sí, sí. Había momentos que decíamos no, ¿no? Había momentos que decíamos no y luego vivíamos las consecuencias. Dice, la función del enemigo es sembrar primero una muerte espiritual en la vida del hombre. Sí, es lo primero, o sea, el enemigo quiere sembrar esa muerte espiritual porque esa muerte espiritual nos aleja de la presencia de Dios, nos aleja de la comunión, de la relación que podemos tener con Dios. Porque cuanto más nos relacionamos con Dios es cuando más nosotros vamos cambiando, ¿sí? Porque dices, es que yo no puedo dejar de hacer ciertas cosas que no son buenas. Si yo lo quiero hacer en mi fuerza, que no voy a poder. Pero en cambio, cuando yo estoy en la presencia de Dios constantemente, esa presencia me va a ayudar a mí a renunciar a muchas cosas que mis fuerzas no las puedo hacer. Por eso nosotros tenemos que tener esa relación con Dios, amén, para que esa muerte espiritual que antes había en nosotros, antes de llegar a Dios, podamos seguir cuidando nuestra comunión y nuestra relación con Dios, amén. Cuando leía esto se me venía mucho lo de el pueblo de Israel, ¿no? Que el pueblo de Israel estaba esclavizado y en el amor de Dios dice, bueno, yo rescato a mi pueblo, ubiquémonos a nosotros esclavizados y a través de Jesús viene una libertad. Pero ¿qué sucedió en un momento al pueblo de Israel? Que cuando estaban en situaciones difíciles llegaron a pensar que estaban mejor siendo esclavos, porque había un proceso de restauración en la vida. Y a veces también nos pasa a nosotros, a pesar de que ya somos cristianos, que ya conocemos de Jesús y todo, y estamos orando por nuestra familia y estamos orando por la restauración de lo que esté pasando en nuestro hogar, por un milagro, y yo les decía hace rato, y ese milagro aún no llega, esa respuesta de Dios no llega, llega un momento en que dices, ay, ¿y qué hago acá? Si me dicen que Dios cambia, si me dicen que Dios hace, si me dicen que Dios esto, ¿no? Es cuando nuestra fe tiene que estar fortalecida, porque los tiempos de Dios son perfectos. En medio de una situación también es decir, Señor, ¿qué estoy aprendiendo en medio de esta situación? O por qué las cosas no se dan en su momento, es porque Dios sabe lo que está trabajando en nosotros. A veces nuestros ojos nomás vemos la situación de la otra persona, pero no vemos lo que también hay en nosotros, lo que nosotros estamos mal. Y en medio de esa prueba, en medio de esa situación también Dios va a fortalecer nuestra comunión y nuestra bendición con Dios. Amén. En Éxodo 14:13 dice, y Moisés dijo al pueblo, no teméis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Eso es lo que Dios nos dice también en esta mañana. Te dice, no temas, estad firme, ved la salvación que Jesús ha hecho en tu vida. Y aquel egipcio, aquella enfermedad, aquel problema familiar, aquella situación que tú tienes, ya no lo verás más. Pero ya no lo verás más en tu fe y en creer en lo que Dios está obrando en ti. Dios nos ha dado palabra, Dios nos ha dado promesas. Y como yo les decía, van a haber momentos difíciles, pero nuestra mirada tiene que estar puesta en la verdad, en el amor, en el que nos está transformando, el que nos está ministrando, el que nos está alimentando, que es Dios. Que aunque las cosas estén difíciles, mi fe está puesta en Él, por lo mismo que Él dice, ¿no? Estad firme, ten fe, permanece, que aquello que tú anhelas, Dios nos los va a dar, pero en su tiempo y en su momento. Amén. Amén. Número 2, dice pasos de obediencia. Vamos a leer Lucas 21:36. La palabra de Dios dice así: velad pues
en todo tiempo, orando que seáis tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Cuando nosotros somos cuidadosos de la relación con Dios y estamos en medio de oraciones, de la lectura de la palabra, nos lleva a vivir una vida de obediencia, ¿sí? Y era lo que decíamos al inicio del nombre que tenemos, ¿no? Yo soy la luz del mundo. Cuando tú obedeces a Dios, Él decía, ya no vas a vivir más en tinieblas. Cuando ya no vivimos más en tinieblas es porque obedecemos a Dios, obedecemos su palabra. Al principio no nos es fácil obedecer, ¿no? ¿A poco no nos pasó cuando éramos niños? Mamá nos decía, no hagas esto, porque ella veía lo peligroso que iba a estar la situación, ¿no? Si te ibas a caer, te ibas a lastimar. Pero uno era muy rebelde y te ibas en contra de lo que mamá o papá decía. Y bueno, no sé ustedes, pero yo recibía 2 castigos. Uno, el que me caía y me lastimaba, más el otro que venía mi mamá o papá a darme unas nalgadas, ¿no? Porque dice, desobedeciste a lo que yo te decía, ¿no? Y esa desobediencia traía una consecuencia, ¿no? Me lastimaba por haber desobedecido. Y lo mismo sucede con Dios. El desobedecer a Dios trae también consecuencias en nuestras vidas. Como yo les decía, Jesús es nuestra luz, es nuestro respaldo, es nuestra dirección. Y decía este versículo, el que me sigue, el que seguimos a Jesús, no vamos a vivir en tinieblas, ¿sí? A veces nosotros queremos cosas a nuestra manera, a nuestra forma, ¿no? Pero Dios te la muestra como Él tiene que ser, ¿sí? Como tiene que ser. A veces dices, bueno, Señor, yo estoy orando por un matrimonio, estoy orando por una casa, estoy orando, y a veces Dios te dice, no, no es el tiempo, no es el lugar de tu casa, no es el lugar de tu familia, no es el lugar. Y dices tú, no, pues yo sí quiero, ¿no? Y yo digo que sí. Y empiezas tú a hacer las cosas a tu manera y a tu forma. Vas en contra de esa obediencia. ¿Qué te lleva a esa desobediencia? Apartarte del camino que es correcto, ¿sí? Te aparta del camino que es la luz y empiezas otra vez como a andar en lugares que no son buenos. Y eso hace que digas, ay, ya no tengo ganas de ir a la iglesia, ya no tengo ni ganas de orar, ya no tengo ni ganas de buscar de Dios. Dices, anda en un desánimo. Pero no miras la desobediencia que te está llevando a ese desánimo, a ese vacío, a esas no ganas de orar. ¿Por qué? Porque estamos desobedeciendo algo que Dios nos dio. Dios es nuestra guía y tenemos un regalo tan maravilloso que es el Espíritu Santo, ¿sí? O sea, nosotros no necesitamos de cosas como para ver quién nos va a tirar nuestra suerte, ¿no? Nosotros no, nosotros tenemos a un Dios grande que nos ama y que nos dio la presencia del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros tenemos esa presencia, doblemos nuestras rodillas y preguntémosle a Él. Hace rato que ministraban la adoración, Dios hablaba a mi corazón, ¿no? Y decía, es que nosotros tenemos un papá que nos ama. ¿Y qué hacía el papá? El papá te cuidaba. El papá se desvelaba cuando nos enfermamos o se enferman sus hijos, los cuida. Te dicen, por ahí no vayas, y uno está, es que yo quiero, y papá dice, no, porque yo sé lo que siento, yo sé lo que es bueno para ti. Y eso es lo que tenemos un papá, o sea, Jesús es un padre para nosotros, que nos guía, nos muestra lo que es bueno y lo que es malo, y nos dice, mira, por ahí no vayas porque te vas a lastimar. Y si vas por ahí, vas a volver a desviar de los planes y propósitos que tengo para tu vida y vas a alargar más ese proceso. Que claro que regresamos a Él, sí, Él nos abraza, claro que sí, Él nos perdona, sí, pero sencillamente que estamos alargando el proceso. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Que cada vez que venían situaciones difíciles se enojaban y renegaban de la situación que estaba pasando. ¿Cuántos años para llegar a la tierra prometida y al final que no llegarán todos, ¿no? Y es muchas veces lo que sucede en nuestra vida, a veces así somos nosotros.
Estamos en contra de lo que Dios nos está dando y Dios nos está bendiciendo y nosotros queremos otras cosas y nosotros queremos hacer lo que nosotros querramos y ahí vienen las consecuencias. Amén. Así que seamos obedientes. Y como yo les decía, la obediencia no viene solo de nosotros. La obediencia viene de parte de Dios. Cuando nosotros decidimos entregarle a Dios todo lo que hay en nosotros. Por eso yo les decía, esa verdad de amor, pero también de una relación de comunión, porque la relación de comunión nos va a hacer permanecer en la presencia de Jesús, y ese mismo amor nos va a hacer obedecer a lo que Dios dice, porque cuando obedeces, bueno, yo no sé a ustedes, pero cuando uno hace las cosas bien dices, ay, estará contento conmigo hoy, ¿no? O cuando desobedeces, hasta te pones triste y dices tú, ay, no, estará triste, ya le fallé. O sea, ya te preocupas más también por lo que Dios siente por nosotros. Amén. Así que seamos una iglesia obediente a lo que Dios nos muestra. Amén. También les hablo sobre el rey Saúl, ¿no? El rey Saúl empezó bien. El rey Saúl fue llamado para servirle a Dios. Pero ¿qué sucedió? Que de su desobediencia trajo consecuencia, que fue quitarles el reinado. Y precisamente les leo esto que decía Samuel, dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a la grosura de los carneros. Dios le había dado una comisión al rey Saúl, pero él desobedeció a lo que Dios le había mostrado. Y él decía, bueno, a veces también eso hacemos, ¿no? Que nosotros pensamos por Dios. Y el rey Saúl pensó, bueno, yo le llevo esto a Dios y a lo mejor voy a estar bien con él. Y le dice Moisés, no, porque tenías una orden de parte de Dios, ¿sí? Y a veces también nosotros como que queremos pensar, ¿qué diría? Mejor lo pienso yo considero que esto va a estar de acuerdo Dios con lo que voy a hacer. Y después dice Dios, no, es que yo no me preguntaste, no me consultaste, y trae consecuencias. Amén. Así que vamos a ser obedientes a la palabra de Dios. Y por último, el punto número 3, el reflejo de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Al principio leíamos precisamente que decía Jesús, yo soy la luz. Y esa luz también está, ¿en dónde? En nosotros. Amén. En nosotros está esa luz, porque nosotros decidimos seguir a Jesús. Y el que sigue a Jesús tiene ese mismo respaldo y esa misma bendición. La palabra de Dios dice en Hebreos 4:12, Hebreos 4:12 dice la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, cuando nosotros conocimos la verdad y conocimos la palabra, ¿qué dice? Que la palabra de Dios es viva y eficaz. Usted tiene la palabra de Dios y la palabra de Dios se cumple en la vida de nosotros. Cuando los demás ven que nuestra vida cambió, por eso la palabra es vida, la palabra es verdad, la palabra restauró, la palabra liberó, la palabra dio talentos, la palabra dio dones porque creímos en ella. También nos dice, ¿verdad?, que es eficaz, o sea, la palabra se cumple. Y cuando la leíamos, ¿a poco no te traspasa? Te traspasa el corazón y traspasa tu mente, tu alma, tu espíritu, porque esa luz fue dada por Dios a nuestra vida para ser de bendición para otros. Ayer decía el apóstol Jesse, que muchos decimos, eso es cierto, ¿no? No me mires a mí, mira a Dios. Pero ¿a quiénes van a ver? Ellos tienen que vernos a nosotros. Ellos necesitan ver nuestro testimonio. El que es el vecino
y te escuchaba hablar malas palabras y hoy dice, no, pues ya ni dice nada malo. ¿Y ahora? ¿Sí? O aquella persona que vivía en una situación muy difícil, puro llorando, lamentándose, ahora la ve pero fuerte, fortalecida, saliendo adelante, y dice, bueno, ¿y ella qué tiene? Es que es la luz de Dios. Dice la palabra que cuando Moisés en Éxodo subía a la presencia de Dios, cuando bajaba ni él mismo se da cuenta cómo resplandecía. Y cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, también nosotros resplandecemos. Resplandecemos a través de nuestros frutos. Cuando nuestras acciones van cambiando, la persona puede ver que Dios está transformando nuestras vidas, ¿sí? Nosotros, nuestro testimonio, nuestro evangelio, primero es nuestras vidas. Cuando decían, Juanita, ¿cómo era, no? ¿Y cómo es ahora? Oye, sí es cierto. O sea, ahí estamos mostrando al Dios que es un Dios vivo, que es un Dios que da libertad, que es un Dios que restaura, es un Dios que te hace milagros. Amén. Así que nosotros también somos una luz, pero que Dios nos da eso para dar, ¿sí? Si usted dice, yo tenía talentos, pero ahorita son mejores que los que tenía en el mundo. Yo no sabía que Dios me iba a dar dones y Dios te dio dones, ¿sí? Yo no sabía que era una mujer fuerte hasta que conocí de esa verdad que fue Dios y me sacó de esa oscuridad de llanto, donde el enemigo venía y te decía tantas cosas malas, y que ahora escucho la voz de Dios y me llena de paz y me da fortaleza y me dirige. Yo no sabía que era ese hombre de una cabeza de bendición, que yo no sabía como varón que había muchas cosas que yo había hecho mal, pero cuando llegué a la presencia de Dios, Dios me ayudó a cerrar puertas de maldición, y ahora mi generación va a ser mejor que la mía, porque mi generación la está levantando Dios desde muy pequeño. Muchos tal vez recordemos nuestro pasado, como yo les decía, no para dar mal testimonio, sino para darle la gloria a Dios. Cuando decimos Jesús es la luz y Él nos sacó de muchos lugares, cada quien sabe de dónde Dios nos quitó. Amén. Y que ese mismo amor nos llevó a la verdad. Se nos cayó las vendas de los ojos, se destapó los oídos, la mente fue transformada, el corazón fue libre, fue sano, fue restaurado, y el Espíritu nuestro con el Espíritu Santo se unió. Y la obediencia nos lleva a la santidad, la obediencia nos lleva a rendirnos, la obediencia nos lleva a cambiar, pero a través de Jesús. Y la luz de Él también se refleja en nosotros. Amén. Así que cuidemos todo lo que Dios nos ha dado, cuidemos todo lo que Dios ha puesto en nosotros y sigamos caminando en esa misma bendición. Amén.